¿Viste el episodio 21 de Tasayab Budenis, Este mar se desbordará y su avance? Yo sí, y te cuento lo que sucedió y mi análisis. Estás en Reina Turca Novela y te doy la bienvenida. Antes de empezar, quería recordaros que tenéis en Amazon disponible mi nueva novela Mariposa de Estambul. Os animo a que la leáis en esta primavera y os dejéis llevar por Aras y Defne. También la podéis encontrar en formato tapa blanda, más ligerita y en formato ebook para tu libro electrónico. Os recomiendo que no os la perdáis. Antes de empezar con la reseña, debo deciros que este episodio 21 tuvo un rating bastante bajo. O bien los turcos estaban muy ocupados este viernes anterior, o no sé qué pasó, porque tuvo una puntuación en su total de 12.81, una cifra bastante más baja que su anterior episodio, el episodio 20, de 2.40 menos. Por cierto, este viernes próximo no habrá episodio de Tasayab Budenis. En Turquía se da el fin del Ramadán y por ello están de festividad y no habrá episodio. Os lo aviso que tendremos que esperar para el episodio 22 hasta el viernes 27 de marzo. Y bueno, vamos al lío. En el episodio anterior recordad que Cherif fue a la casa de la montaña de Esme y la amenazó en presencia de la fiscal sin saber que estaba allí. Al aparecer la fiscal delante de él, pues le dijo que la policía iba en camino y él salió corriendo. Y el episodio finalizó con Esme contándole la verdad a Jesse y a la fiscal. Y el episodio 21 comienza a raíz de eso. Adil, que se enteró por propio Cherif que iba a ver a Esme a la casa de la montaña, pues se asustó mucho, cogió su coche y se fue rumbo a las montañas. Pero antes de que llegase, se dieron muchas cosas. Por ejemplo, Cherif, en su huida, ve que en el camino, cuando ya se estaba yendo de la montaña, ve que hay un control policial. Se frena en un camino y llama en pánico a Zarife. Le cuenta a Zarife la situación, que había amenazado a Esme y había confesado delante de la fiscal. Pues enseguida se ponen a pensar un plan. Y Zarife cae en la cuenta de que si la fiscal estaba allí con Esme, sería porque parte del plan de Esme es involucrar a la justicia para hacer que ellos paguen por su bebé robado y todos los implicados en lo que pasó hace 20 años. Seguidamente volvemos a la casa de la montaña, donde llega Jesse con su hermana Ilbe, y Esme en ese momento se ve como le cuenta la verdad y Jesse entra en un estado en que no se lo cree, pero súper contento, sale de la casa de Esme y se pone a gritar a las montañas, como vimos en el avance, se pone a gritar en las montañas: ¿escuchaste, más negro? Eleni es hija de Adil. Hasta que después de ese estado de emoción se frena, piensa y se le viene a la mente el hecho de que su hermana Ilbe fue la que le hizo los análisis. Entonces, claro, dice: ¿qué pasó? Se dirige a su hermana y le dice: ¿tú fuiste quien hiciste los análisis? ¿Por qué no salieron los resultados los que tenían que salir? Y la hermana se quedó así como en pánico porque le daba miedo contarle la verdad de todo lo que había pasado con Cherif y que ella fue la que los engañó porque estaba amenazada por Cherif, por su hijo. Y Esme, para que en esa situación Jesse no agrandara las cosas, pues decide meterse por medio y decirle a Jesse que fue Cherif el que manipuló esos resultados, sin que su hermana Ilbe lo supiese. Mientras tanto, en Fortuna, la actitud de Hijran ya nos está empezando a dar realmente miedo, porque es que de verdad se cree que Eleni es su hija y ya la trata como su hija totalmente. Cuando Zarife llega a Hijran para contarle lo que ha sucedido, de que la fiscal se ha enterado por Esme de que Eleni es su hija, pues Hijran, como si nada, como si no tuviera la mente bien, le responde que nadie le puede quitar a su hija. Zarife pues se queda también como pensando: esta muchacha está loca, y no le dice nada. Y Hijran de repente salta con que le mande su dote, la dote que tenían guardado de ella, porque ahora que vivía con su hija en la nueva casa, pues aunque no se haya casado, pues quería su dote. Y así, como si nada. Ella en su mundo de que Eleni es su hija. Ahora volvemos a Jesse, que sigue intentando centrarse y entenderlo todo. Recuerda cómo Oruch llevó ante Eleni a Hijran diciendo que era su madre. Y claro, también le pregunta a Esme que eso como pasó, que él recuerda que Oruch la llevó como diciéndola que es su madre, que Hijran entonces no era su madre. Y él me dice que sí, que Cherif lo planeó todo para hacer que Hijran fingiese que es la madre de Eleni. Jesse, cuando se entera de eso, pues ya no puede más y lo único que tiene ganas es de ir en busca de Cherif y hacerle algo. Pero menos mal que estaba la fiscal y lo frena. Consiguen frenarlo, retranquilizarlo para que no haga una locura contra Cherif. Y entonces Esme pues le pide que por favor, que en ese momento necesitaba su ayuda. La fiscal, antes de irse, pues
se siente realmente muy emocionada por todo lo que le ocurrió a Esme y le coge las manos y le promete que la va a ayudar, que van a abrir el expediente y que van a hacer justicia con todo lo que le ocurrió. Y aquí un fallo que tuvo la fiscal. Emocionada, como digo, por la experiencia de Esme, pues se siente mal y le quiere mostrar su cariño y le pide darle un abrazo. Le da un abrazo y en ese momento que le está dando la fiscal a Esme un abrazo, alguien lo fotografía. Esa fotografía pues después va a ser usada en su contra para invalidar, digamos, la investigación. Ya después veremos. Cuando ya se va la fiscal, pues Jesse le pregunta a Ilve y a Esme que desde cuándo lo sabían. Claro, cuando se entera que lo sabían desde hace mucho tiempo, pues se enfada mucho. Y empieza a decir que él no podía ocultarle eso a Adil, que cómo le habían hecho a eso a Adil, que cómo le había mentido. Esme pues explota y llorando, angustiada, le viene a decir que todos son iguales, que nadie la apoya, que siempre tiene que luchar sola y que parece que nadie va a querer ayudarla, que solo tienen en mente la enemistad. Y cuando Esme le decía a Jesse súper mal, de una forma desgarradora, le decía: ¿qué pasa? ¿Que aquí en este mar negro todos son enemigos? ¿Que no hay ningún ser humano? Jesse, que la ve súper mal también, pues le responde que ahí tenía un ser humano, se arrodilla ante ella y le dice que ahí lo tenía y que qué podía hacer por ella. Jesse pues acepta el ayudarla protegiendo a Lenny, pero sigue pensando que no puede mentirle a Adil. Entre Esme y Ilve lo intentan convencer de que tiene que callarse de momento, que tienen que luchar y cuando llegue el momento lo sabría. Y en ese momento llega Adil a la cabaña. Adil que llega súper preocupado porque claro, él pensaba que estaba allí Sheriff y que le había podido hacer algo a Esme. Cuando llega y ve que está allí Ilve y Jesse, pues se va para Jesse y lo abraza. Jesse pues se queda sabiendo la verdad, pues se queda que no sabe que quiere decirle la verdad. Y Ilve, que lo ve, que el hermano está ahí, que le falta poco, pues coge, se mete por medio y les dice: nosotros hemos venido porque teníamos que traerle unos encargos a Esme, pero que ya nos vamos, que nosotros no nos hemos encontrado con Sheriff ni nada. Y coge a su hermano y se van, y los dejan a solas. Pues, una vez están solos, pues Adil le dice que qué pasó con Sheriff, que le mandó un mensaje diciéndole que estaba allí y por eso él llegó corriendo. Esme pues le explica que Sheriff fue para decirle que quitarse la demanda de divorcio, para intentar convencerla, que como no pudo, pues que se fue. Adil, aún nervioso, le dice a Esme que no se puede quedar allí sola, que se tiene que ir con él porque la tiene que proteger, porque allí no la podía proteger. Esme, que como sabemos es muy testaruda, pues no se quiere ir de allí y le dice que no. Y ahora sigue un momento más interesante de cercanía de los dos, cuando él coge su abrigo y se lo coloca por encima a ella. Y en el momento que se lo estaba colocando por encima, estaban cara contra cara y se ponen muy cerquita. Y se miran los dos y se ve como él se queda así como conteniéndose, porque en realidad lo que tiene ganas yo creo que es de besarla. Se para, se frena y salen de la cabaña. Y cuando salen de la cabaña, y al final Adil le cuenta pues que ya se sabía quién era el culpable de lo de los frenos del coche de Iso. Y le cuenta que era Eipan. Esme se queda súper sorprendida también porque claro, no se esperaba que fuese Eipan y escucha como Adil pues se desahoga. Adil, como digo, se desahoga con ella y le dice muy triste que no se esperaba que un Koschari fuese a ser capaz de hacer eso en su propia casa, tal y cual. Y Esme ahí pues la vemos que siente un impulso de tocarle la cara. Hace sin el amago para tocarle la cara, pero cuando él la mira pues baja la mano y no se la toca. Y bueno, siempre están ahí al límite de querer tocarse, de querer tener contacto. Qué ganas de que se dé ya ese contacto. Cuando Adil le dice que el que castigará a Eipan será Oruch o Iso, pues Esme se molesta y le dice que cómo va a castigar a uno de Koschari, un Fortuna, que eso haría que pareciese que han avivado pues su enemistad. Y dicho y hecho, después hay trifulcas por el tema. Y Esme, pues como digo, no se equivocaba, porque después vemos como unos hombres de Koschari van ante Oruch a decir que no iban a permitir que uno de Fortuna castigaran a un Koschari. En ese momento pues llega también Iso a la empresa, que es donde estaba la trifulca, y todos se pelean todos a golpe, hasta que llega Chirin, que pone el orden y les dice a todos que esto lo solucionarían hablando esa misma noche, que cenarían juntos los Koschari y los Fortuna
y hablarían sobre la deuda de sangre por lo ocurrido. Entre medio, más tarde vemos como Sheriff, que ya tiene un plan en su cabeza, pues va a entregarse a la comisaría diciendo que se entregaba por el tema de que le habían dicho que había amenazado a su esposa Esme, y después veremos por qué se entrega y qué plan tenía. En ese momento vemos que Oruch e Iso llegan a su casa con heridas de la pelea, y las chicas, pues tanto Eleni con Oruch como Fadime con Iso, pues los curan, los empiezan a curar. Mientras los están curando, pues ellos están peleándose porque Iso, que está que no vea, quiere ir contra Eipan y quiere hacerle algo. Y Oruch, pues el que tiene más la mente más fría, digamos, y le dice que no puede hacer lo que él quiera, que tenían que hacer las cosas bien, que iban a hablarlo y a ver qué hacían. Ya a solas, Iso y Fadime hablan, y Fadime pues le dice a Iso que ella no quería que él castigase a Eipan, porque en realidad Eipan pues había tenido un poco de razón en querer hacer algo, o bueno, lo justifica así, diciendo que Eipan la había hecho porque pensaba que ella se había casado con Iso por una amenaza, estando amenazada, y como le dice a Fadime a Iso, en realidad era la verdad, que se había casado con él porque su tío Sheriff la había amenazado de muerte. Entonces pues que no quería que castigaran a Eipan. Iso, pues estas palabras pues se la tomó muy mal, se puso muy celoso y le dio mucha rabia, y le contesta de que no se preocupase, que no le iba a hacer nada a Eipan y que acelerara los papeles del divorcio, los trámites del divorcio, porque así se divorciaba de él, que no quería tenerla, que no quería que ella estuviese casada con alguien a la fuerza por un chantaje, y que así pues podría divorciarse de él y descansar tranquila con Eipan. Iso se va de ahí a hablar con su hermano y le dice más tranquilo que se encargara él de castigar a Eipan y todo, que él no se iba a meter. Y entonces Zarife, que ve la oportunidad claramente, le dice a Oruch que a cambio de esa deuda de sangre, que él como líder de la familia, que le pidiese a Adil Kochari a cambio las acciones que tiene Jesse y Eleni de su empresa, que se las devolviesen. A esto, Eleni, que estaba escuchando allí al lado, pues se entera de todo lo que le ha dicho Zarife a Oruch, de lo de las acciones, y le dice que ella pensaba que era buena idea, que para saldar esa deuda y que no pase más nada, porque ella pensaba que era buena idea que pidiese las acciones, que por su parte, que por Jesse no sabía, pero que por su parte que se las daba. Oruch en ese momento pues se opone y le dice que ella no tenía por qué pagar lo que había pasado, porque ella no era la culpable, que no tenía por qué perder sus acciones por la presión de su madre. Y Eleni ahora pues le dice algo que claramente se le ve que le gusta a Oruch, porque le viene a decir como que a ella no le importaban las acciones, y que qué más da que para ella no había diferencia de que las tuviese las acciones él a que ella las tuviese. Claro, pues él pues se sonríe así mirándola y le viene a decir que era demasiado inocente y que incluso sin estar casado con él ya estaba dispuesto a darle las acciones. Eleni pues le dice que no le estaba dando en realidad las acciones a su madre, sino a él, y que si él tenía sus acciones, pues que haría que se fortaleciese más él como líder, y que además, pues así su madre dejaría de meterle presión con que se casasen, porque en realidad realmente solo le importaban las acciones. Oruch, bastante satisfecho por todo lo que escuchaba de Eleni, pues la verdad es que se le vio que le costó bastante el frenarse y no acercarse más a ella. Estuvieron ahí como... Y bueno, su relación de amigos se está volviendo cada vez más imposible, en mi opinión. A continuación, llegan Adil a su empresa, y después de poner orden a Adil entre todos los hombres que estaban allí alborotando la situación, pues entra con Esme a su despacho y hablan del divorcio de Esme. Adil le dice que aunque no podía estar con una mujer que le miente, al mismo tiempo no puede dejar de pensar en ella, y que siente la necesidad de protegerla, que aunque sabía que sus caminos no se podían cruzar, él como que necesitaba que sus caminos fueran en la misma línea, aunque no se pudieran cruzar, y necesitaba tenerla cerca, saber que está bien, porque si no la veía, pues se volvería loco. Adil pues también le dice que es que ella no sabía lo que era esa sensación, porque cuando él estuvo de joven en prisión, ella no fue a verlo. Ahí Esme recuerda un momento en el que, vestida de novia, sí que fue a intentar verlo a la prisión, pero no la dejaron entrar, y entonces fue a buscar a Jesse y llorando le suplicó que necesitaba ver a Adil, que no necesitaba, que tal y cual.
Y Jesse, como después veremos, pues se negó a llevarla con Adil. Esme, a todo lo que le ha dicho Adil, pues le contesta de que se casó con Cherith para protegerlo y que no necesitaba que la protegiese él ahora. Que había muchas mujeres en el mundo, que fuese a encontrar una y que la protegiera a ella. Y ahora Adil, pues, le sale la vena romántica sin querer y salta y le contesta que sí, que había muchas mujeres en el mundo, pero como que ninguna era ella, que por eso sentía que la tenía que proteger. Y ahora en la siguiente escena se ve como Jesse está molesto con su hermana por la situación, por todas las mentiras y tal, y él me va a verlos allá con Chari y habla con Jesse. Y ahí se ve cómo le recuerda a Jesse que el día que fue a ver ella vestida de novia a Adil a prisión, él no le permitió ver a Adil. Como dice Esme, a lo mejor quizás si en ese momento él le hubiera permitido ver a Adil, pues a lo mejor Adil le hubiera dicho a él: protege a Esme hasta que yo salga y no permitas que Cherith se la lleve. Y todo a lo mejor pues hubiera cambiado. Esme, al recordarle eso, le viene a decir que por esa situación estaba en deuda con ella y que ahora era el momento para estar ahí, apoyarla y pagársela, con su silencio por ahora y protegiendo a Eleni. Jesse, al escuchar toda la historia, al recordarlo, piensa que tiene razón y le dice que estaba bien, que iba a proteger a Eleni de Cherith y que iba a permanecer callado frente a ti. Antes de entrar en la reunión que iban a tener todos los Koschari y los Fortuna para decidir lo de la deuda de sangre, antes de entrar, Iso y Fadime pues tienen una discusión porque Iso la está tratando distante a Fadime y Fadime le dice que en realidad no quería que le hiciese daño a Eipan porque se habían criado desde pequeños juntos, que no lo veía como un asesino y que además pues su padre, su tío, para ella pues le tenía mucho cariño y que no quería hacerle daño. Iso, pues que no entendía el por qué seguía protegiendo a Eipan, pues le dice que su tío también era muy bueno cuando era pequeño y mira ahora de adulto lo que había hecho. Que parecía que solo quería justicia para uno y para otro no. Una vez entran en la reunión, pues se ve como Fadime se va corriendo a su tío, al padre de Eipan, y lo abraza. El hombre pues se emociona un montón y le dice que no podía ni mirarlos a la cara. Claro, que el pobre se siente fatal porque su hijo había hecho eso y ahora él estaba entre la espada y la pared. Eleni también se va y lo abraza. Una vez ya todos se sientan en la mesa, llega otra vez de nuevo Cherith, que de nuevo sale de la cárcel. Este hombre entra y sale como quiere. Pues llega y va allí para alborotarlos a todos y alterarlos. Y le dice a Adil, como si él fuese el líder, que a cambio de lo sucedido quería la vida de Eipan. Adil, que no va a escuchar a Cherith para nada, pues le dice que el que mandaba en su familia era Oruch y que era el que tenía que decidir. Y le pregunta a Oruch. Oruch le dice que no quería a Eipan para matarlo ni nada, que lo que quería a cambio por la deuda de sangre eran las acciones de la empresa, recuperarlas. Adil pues le dice que no estaba de acuerdo con eso de darle las acciones porque ellos no habían tenido culpa y no tenían por qué deshacerse de las acciones por algo que, ya te digo, que no tenía culpa, que había sido Eipan. Y le dice que lo único que va a hacer él es dejar de proteger a Eipan y expulsarlo de Koschari, que se quedaba en sus manos. Oruch pues contesta que vale, pero que no iban a decidir nada en ese momento porque era el Ramadán y no era tiempo para hacer nada, que iban a tomar a Eipan y iban a pensar qué hacer con él. Mientras tanto, Jesse va a ver a Hishram y como no puede contenerse frente a ella del coraje que le tiene de saber que está mintiendo así, pues al final la amenaza y le dice que o iba al día siguiente, cuando él me declarara, a declarar a ella y a incriminar a Cherith con todo lo que sabe, o él mismo sería el que fuese a Adil y le contase toda la verdad, que tenía solo un día. Hishram pues le dice que no podía hacer eso porque no lo permitiría y que estaba dispuesto a matarlo. Y Jesse entonces, que no se echa para atrás, pues le dice que entonces al día siguiente uno de los dos iba a morir. En ese momento entra Eleni, que no escucha nada ni nada, y Jesse al verla, pues ya sabiendo quién es, pues se va corriendo y la abraza.
En la casa de los Fortuna, en su dormitorio, Iso y Fadime pues discuten de nuevo y él le reconoce que lo que le pasaba es que sentía muchos celos de ella. Y claro, él mismo en ese momento reflexiona con ella y le dice: Fadime, es que estoy sintiendo esto y las personas que sienten estos celos es porque sienten amor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy enamorada de ti, que yo estoy enamorado, le viene a decir como esa reflexión. Y ella, que entra en pánico porque no quiere escuchar eso de él, de que está enamorada de ella, pues decide llevárselo a mitad de la noche a la tumba del padre de Iso. Allí Fadime lo que quería que Iso se diera cuenta de toda la historia de ellos, que era imposible, y frente a la tumba de su padre le dice: ¿qué pasa? ¿Qué sientes ahora? Dime qué sientes ahora. Como diciendo: ¿eres capaz de decirme que sientes amor por mí sabiendo toda la historia entre nuestros padres, la muerte de tu padre y tal y cual? Y ahí se queda la cosa. Ya por la mañana, pues Adil recibe la noticia de que por todo lo sucedido con Eipan, sus hombres se habían rebelado, habían formado una revuelta porque él había dado a Eipan a los Fortuna y sueltan todos los animales de los establos como represalia por la decisión que había tomado Adil. A la vez, Cherif también manda a sus hombres a que monten otra revuelta frente a la empresa, frente a Oruch, y los hombres, entre ellos Beche, le exigen a Oruch que acabe con Eipan y que si no era capaz de hacerlo, que se fuese como líder y dejase como líder a Cherif, que él sí podría hacerlo. Seguidamente pasa algo que nos deja en shock, porque cuando Esme llega ante la fiscal para registrar su caso del robo de Eleni, de su bebé, pues cuando la fiscal iba a registrar se da cuenta de que no tiene acceso. Y en ese momento vienen sus superiores e informan a la fiscal de que su puesto había sido anulado, que había sido dada de baja de sus funciones. Y le dicen que el motivo era porque habían tenido pruebas de que se había excedido de los límites profesionales teniendo una relación de amistad con Esme, siendo Esme testigo del caso que ella dirigía de asesinato. Y por eso pues la suspendían del puesto. ¿Y quién hizo que esto pasara? Pues Cherif. ¿Y cómo lo hizo? Pues recordar que Cherif fue a comisaría a entregarse. Pues cuando se estaba entregando, mostró la foto que le hizo a la fiscal abrazando a Esme en la cabaña, fuera de la cabaña, y usó esa foto para decir que estaban compinchadas contra él, que eran amigas y que habían planeado todo para decir que él había amenazado a Esme. Así que se sale con la suya y encima va allí a reírse de la cara del fiscal, enfrente de la fiscal y enfrente de Esme, como diciendo que mira lo que he conseguido, quitar de en medio a la fiscal. Después de eso, pues se ve como Adil va a los establos y los encuentra todos desvalijados. No había ningún animal, lo habían vaciado todo y uno de sus hombres le informó de que todos los establos habían sido vaciados. Esme, entre lo de la fiscal, de Cherif y al enterarse de Adil, pues desbordada, se va a la casa de Hishram y sin querer escucha como Hishram habla con Eleni como si fuese de su hija y la despide diciéndole hija, no tal y cual, como si fuese su hija. Y Esme en ese momento pierde la cabeza y se pone como a imaginar cómo hubiera sido su vida teniendo desde bebé a Eleni en esa casa, criándola junto a Adil, y comienza a ver cómo viven experiencias juntos, los tres como familia. En ese momento, cuando Eleni ya no estaba, pues Esme pierde la cabeza con todos esos pensamientos que ha tenido de lo que podría haber sido su vida y se va hacia Hishram, que estaba en la cocina, y va gritando súper fuerte, diciéndole que por qué le robó su vida. Tal era el grito que pegó Esme, que Eleni desde la calle se enteró y fue a ir a ver qué pasaba. En ese momento, Esme y Hishram pues estaban forcejeando y sin querer había un cuchillo en la encimera de la cocina y sin querer, al forcejear con un movimiento, Hishram se lo clavó aquí. Esme no tuvo nada que ver, Esme no se lo clavó. Pero claro, todo se puede confundir. Cuando Eleni entra y ve que Hishram se saca el cuchillo de su barriga, pues las tres se quedan, y así con esa escena de Hishram sacándose el cuchillo finaliza el episodio.
¿Qué pensáis? ¿Que Hijran la acusará? Yo estoy segura de que sí. Seguramente aproveche y le diga que Esme se volvió loca y que la quiso asesinar o que le quiso hacer algo. Y ahora vamos con el avance, que estuvo súper interesante como siempre. En el avance se ve como Adil está escuchando a Esme, que está llorando desconsolada y se está desahogando con él, diciéndole que le habían robado la vida. Adil se ve que la abraza porque realmente piensa que es verdad que ha sufrido mucho Esme. Y mientras la abraza, pues se escucha como le dice que es verdad, que se la robaron. Seguidamente vemos a Eleni y a Oruj, que están sentados uno al lado del otro, bastante acaramelados los dos. Y se ve como él le aparta un mechón de pelo de la cara y se ven como si fuesen novios. A la vez se escucha a Fadime e Iso, que Fadime sigue intentando hacerle entrar en razón a Iso de que no puede enamorarse de ella. Le recuerda que su tío había matado a su padre. Iso entonces pues hace como un sonido como diciendo no empieces de nuevo y le pregunta que si acaso ellos mataron a sus padres, como diciendo que ellos no tenían la culpa. Justo después salen en escena Adil y Esme y se ve como Adil le pide perdón a Esme diciéndole perdóname porque olvidé la vida que te robaron. Después ya se ve como Adil está junto a un rebaño de animales y Fadime está allí a su lado y le pregunta que si encontrasen a Yelal, el que hizo que soltaran todos los rebaños de Kochari, que si lo encontrase, que si le echaría la culpa por todo lo que hizo. Adil le responde que lo colgaría de un puente y dicho y hecho. Cuando encuentran a este hombre, al tal Yelal, pues lo capturan y lo castigan. Y lo castigan, se supone, colgándolo de un puente. Por otro lado, Oruj, que ya está harto de Cherif y sabe que se lo tiene que quitar como sea de encima y le tiene que quitar poder, pues frente a él le dice a Chirin que si de verdad ella quería apoyarlo a él, que dejase de proteger a Cherif y que todo lo que le pertenecía a él, todos sus bienes y todo, que le quitase todo y todo se lo diese a él, para que él pudiera ser líder. Chirin cede y dice que sí, que le iba a quitar todo y que se lo iba a dar a él, a Oruj. Después se ve como Adil encierra a Milena, a la madre adoptiva de Eleni, en su despacho y habla con Esme que si pueden demostrar la relación entre Cherif y Milena Meriano, pues podrán hacer que encierren a Cherif. Esto sin saber Adil que Eleni es su hija. Él piensa que Eleni fue un bebé que robaron y que Cherif tuvo que ver, pero no se imagina que era la bebé que le robaron a Esme. Y para sorpresa de todo, este avance termina por todo lo alto, porque se ve como Hijran está siendo curada de su herida por Oruj y Eleni en su consultorio y cuando la estaban curando descubren que las trompas de falopio de Hijran estaban obstruidas y que por lo tanto, pues como dice Eleni, que no podía haber dado a luz nunca, como diciendo que no podía tener hijos. Claro, al saber esto, Oruj y Zarife, que también estaba allí, se quedan súper sorprendidos cuando Eleni se pregunta que si Hijran no podía ser madre, que cómo la tuvo a ella. Y así, con ese dato importante averiguado por Eleni, termina el avance. ¿Será así como Eleni descubra que Hijran no es su madre antes de que Esme o otro se lo cuente? ¡Wow! Súper interesante. ¿Creéis que logrará Adil hacer que relacionen a Cherif con Milena y hacer que lo encarcelen sin saber que es su hija Eleni? La verdad que este avance me dio muchas esperanzas y me gustó mucho porque vimos como Adil y Esme se unen realmente para trabajar juntos y para conseguir que Cherif vaya a prisión. Y encima Eleni está a punto de descubrir ella solita que Hijran no puede ser su madre. Por no decir que Chirin, si de verdad deja a Cherif sin ningún poder y se lo da todo a Oruj, la cosa se va a poner muy interesante también. ¿Y a ti te gustó este episodio y su avance? Recordad que este viernes próximo no habrá episodio, que el episodio 22 tendremos que esperar otra semana más para verlo. Así que bueno, esperemos a ver si nos dan algún avance más, no solo 2, nos den otro avance más y veremos qué tal. Si queréis que os cuente los próximos avances, dejármelo escrito en comentarios y lo hago en formato reel en Facebook. Me encantaría leer tu comentario y ver qué piensas que pasará en el próximo episodio. Dale a like si te gustó y no olvides seguirme, suscríbete que es gratis y no te pierdas nada. Nos vemos pronto.